estar nuevamente aquí en su programa Jesús por María. El reloj marca las 8 de la noche y estamos otra semana comprometidos con ustedes para poderles llevar a todos una enseñanza, ese acercarnos, esa oportunidad para podernos acercar más a nuestra Santísima Virgen María y así poder llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que eso es lo que ella desea de nosotros. Así que muy buenas noches, les saluda Iset Marí. Como siempre, está con nosotros el diácono Orlando Barros. Así que bueno, estoy muy, pero que muy agradecida a Dios que nos da otra oportunidad. Esto es otro regalo que Dios nos da. Nos une aquí en los estudios de Radio María, en Manassas, Virginia, para poder hablar nuevamente junto a ustedes de Nuestra Señora la Santísima Virgen María y cómo crecer. Bueno, muy buenas noches, diácono. Buenas noches, Iset Marí, y buenas noches para todos los que nos siguen a través de las ondas de Radio María. Estamos transmitiendo desde Houston, Nueva York. Sí, como no, desde estamos, Houston, sí, nacional. Nacional, y por Facebook Live y por todas las plataformas que Radio María permite que nos puedan escuchar. Una noticia. Dígame. Pronto vamos a tener estos videos, también se pueden ver por televisión por internet. Ay, qué notición, ¿verdad? Sí, en ¿Roku? En Roku vamos Claro a estar sí. nosotros también. Todos estos videos que grabamos, que producimos aquí, sin mucha tecnología, Claro. pero vamos a estar en Roku para que podamos extender más y para que este mensaje llegue a muchas más personas. Siempre he dicho lo siguiente, diácono. Hace 10 años estábamos en un estudio pequeño, un cuartito bien pequeño allá en Falls Church, Virginia, sin ningún tipo de Facebook Live, sin ningún tipo de todos estos recursos, y mire dónde Dios nos pone. Y teníamos 2 micrófonos. Ahí está. Y ahora tenemos 5 por lo menos. Sí. Bueno, claro que sí, diácono. Bueno, la noche de hoy les enviamos un saludo a todas las personas que están en Facebook Live y así mismo como ha dicho el diácono. Queremos dejarles saber que tenemos un tema que se titula El Legionario de María siguiendo las ordenanzas fijas para alcanzar la perfección. Así que tengo ya mi libreta y mi lápiz porque no soy legionaria, así que tengo que aprender mucho hoy. Sí, recordando que este programa se llama A Jesús por María y que la Legión de María tiene el privilegio y tiene la bendición de que Radio María nos ha dado este espacio para nosotros poder hablar de la devoción a María, para poder hablar del amor a María, para dar a conocer a la Santísima Virgen María a aquellos que aún no tienen el privilegio como tenemos nosotros de conocerla. Y entonces la Legión de María también espera que hablemos de la Legión de María. Claro, porque Sí. estamos en el año número 100, ¿verdad? 100, o sea, esto no es un grupo de nuestra amada iglesia que ayuda a nuestra amada iglesia católica que lleva ni 5, ni 10, ni 20, ni 40 años. Sí, exactamente, hablando un poco de la historia de la Legión de María que vamos a hablar, ¿no? Pero dice el manual, porque es que mire, la Legión de María es el único grupo, si no me equivoco, y de pronto si me equivoco, los demás grupos apostólicos que me escuchan me disculpan, porque a veces yo peco por ignorante y entonces esa ignorancia me puede causar dificultades, así que si me equivoco me disculpan, pero estoy casi seguro que es el único grupo apostólico que tiene un manual, que tiene una guía. Es un manual, es un libro así gordo que parece como una Biblia casi. Y ese manual fue escrito casi en su totalidad, por el fundador de la Legión de María, Frank Duff, que es siervo de Dios. Y estamos rezando todos y muchas, no solamente legionarios, sino mucha gente está rezando, muchos fieles están rezando para que el nombre de Frank Duff se eleve a los altares. Wow, no lo dudo, Sí. no lo dudo. Dice el manual de la Legión de María, dice que la Legión es un sistema que puede perder su equilibrio
si se suprime o se cambia cualquiera de sus partes. Se podría aplicar a la legión lo que escribió el poeta. Esto es donde lo encontramos en el manual de la Legión de María, exactamente, incluso al comienzo del prólogo, antes del prólogo, está un aviso preliminar que nos dice que la legión es un sistema que puede perder su equilibrio si se suprime o se cambia cualquiera de sus partes. Por lo tanto, hay que seguir exactamente lo que nos dice el manual. Se podría aplicar a la legión lo que escribió el poeta. Y entonces hay una frase de un poeta, Whittier. Dice: quitad un hilo y deshacéis la trama. Romped de teclas 1001 sola, y en todas ellas brama su triste voz sutil. Dicho de otra manera, si nosotros cambiamos cualquier parte, por mínima que sea, de lo que el manual nos enseña como una guía para alcanzar la santidad y la perfección del legionario, entonces vamos a desvirtuar y vamos a tergiversar no solamente lo que el manual dice, sino que el camino a la santidad y el camino a llegar a ser un legionario perfecto se va a tornar más tortuoso y muy probablemente nunca vamos a alcanzar a llegar a la perfección como legionario. Es muy difícil y casi imposible, pero por lo menos tenemos que hacer el intento de alcanzarlo. La historia de la Legión de María. Usted nos decía al comienzo que estamos celebrando el centenario de la Legión de María, y yo he dicho desde que comenzamos esta celebración que estamos celebrando el primer centenario de la Legión de María, porque aspiramos que no solamente vamos a celebrar estos 100 años, sino que seguirá hasta la eternidad, hasta que el Señor venga en su gloria y nos tenga que recoger a todos y cada uno de nosotros. La Legión de María nació en el año de 1921 en una ciudad de Europa, Dublín, es la capital de Irlanda. Allí, víspera de la fiesta de la Natividad de la Legión de la Virgen María, de la Natividad de María, que es el 8 de septiembre, un grupo de jóvenes, todas mujeres, excepto un hombre, Frank Duff, el fundador, con un sacerdote que los acompañaba, tuvieron la primera reunión. Y esa reunión, ellos, por inspiración de una de las señoras asistentes a esa primera reunión, organizaron un altar. Y el altar tenía un mantelito blanco, tenía una imagen de la Inmaculada Concepción, tenía un par de floreros a los lados y 2 velas encendidas. Fue un altar sencillo, pero que representa a la Legión de María. Y así como se organizó ese altar, la primera reunión hace 100 años, se sigue organizando en más de 130 países. Nada más y nada menos. Y en muchos presidios en el mundo. Muchas personas que pertenecen a la Legión de María, que están tratando de luchar en sus vidas para alcanzar el objetivo de la Legión de María, que no es otro que la santificación personal, la santificación de sus miembros y de las demás personas, basados en unos trabajos apostólicos, en un proceso de conversión y siempre para la gloria de Dios, que es el objetivo que se persigue, la gloria de Dios por encima de todo.
La Legión de María también les decía que tiene un manual y que ese manual es lo que nos guía a nosotros. Yo quiero citar las palabras de un sacerdote que usted conoce muy bien, es el padre Mauricio Pineda. El padre Mauricio Pineda una vez hablando a la Legión de María les dijo, este manual es el mapa para llegar a la santidad. Oh, wow. El mapa para llegar a la santidad. Y yo, plagiando un poco esas palabras del padre Mauricio, le digo a los legionarios, a quienes yo, un grupo son unos presidios y el comité en el cual yo soy el director espiritual, que el manual es el GPS que nos lleva hacia la santidad. Plagiando un poco las palabras de este sacerdote amigo nuestro, el padre Mauricio Pineda. Y de hecho, es así porque en el manual está realmente todo lo que el legionario debe ser y todo lo que el legionario debe hacer. De hecho, el fundador de la Legión de María, Frank Dove, dijo en una oportunidad, en una entrevista que le hacían para la televisión de Irlanda, le preguntaban sobre el legionario perfecto. ¿Quién es el legionario perfecto para usted, señor Frank Dove? Y él dijo en una forma sencilla, el legionario perfecto es quien conoce el sistema y lo obedece. Así, descrito en una forma sencilla, pero muy diciente, y con unas palabras que tienen una profundidad para los legionarios en sí, que nos invitan a que nosotros de alguna manera siempre tratamos de conocer el manual. Significa que hay que estarlo leyendo, repasando y estudiando. Sin embargo, también el manual es sabio cuando nos dice que ni con 10 o 20 veces que se lea el manual se va a conocer en su profundidad, porque tiene un lenguaje muy particular, y este lenguaje particular es, en primer lugar, que se escribió hace 100 años, y hace 100 años se hablaba de una manera diferente a la que se habla ahora. Lógicamente que ha tenido algunas modificaciones, y ha tenido algunas adhesiones, especialmente la de los papas, el Papa Pío X, Papa Juan XXIII, Papa Pablo VI y su santidad el Papa Juan Pablo II también habló de la Legión de María. De hecho, el Papa Pío X decía cosas maravillosas. No, perdón, el Papa Pío XII. Papa Pío XII decía cosas maravillosas de la Legión de María, como que es la imitación, el legionario es la imitación viviente de María Santísima. Y es que también, diácono, y usted me corrige, el manual da orden, y el orden a Dios le encanta. Exactamente. Entonces, por eso es que en nuestra mentecita, en nuestro diario vivir, que muchas veces nos puede llevar al desorden, el manual nos vuelve y nos sitúa, ¿verdad? Y nos sitúa, porque es que nosotros, como usted lo dice, Isaac María, nosotros tendemos a hacer nuestros propios juicios y tendemos a realizar los trabajos, cualquiera que sea, de acuerdo a nuestra propia conveniencia, o que si nos favorece de esta manera o nos puede favorecer mejor de esta otra manera que lo hagamos. Y entonces el manual nos da eso, como usted nos dijo, orden, y sobre todo nos da estructura legionaria. Ahora, las ordenanzas fijas son 4. Y voy a citar textualmente lo que dice el manual. Dice, las ordenanzas fijas las damos a continuación, dice el manual, y deben figurar en las cartillas de trabajo o en otra parte, pero siempre de modo que no se pasen por alto,
llegando el momento de leerlas, para que en la primera junta de cada mes las lea en voz alta el presidente inmediatamente después de firmar el acta. Porque como es una junta, es una reunión, entonces esa reunión tiene que quedar consolidada en un acta. Y el acta debe reflejar exactamente lo que pasó en la junta. Y la razón para ello es que cuando algún legionario no va, o hay una persona nueva que llega a la junta es la reunión semanal. La junta del presidium es la reunión semanal. Y cuando una persona, un legionario, por cualquier circunstancia no asiste a la junta, al escuchar la lectura del acta de la reunión anterior, se forma una radiografía exacta de lo que sucedió. Y es por eso que el acta no debe ser enmendada, no debe ser corregida. Si hay equivocaciones, por ejemplo, si se pasa algún dato que se dice al final, hay algo que les pareció, alguna discusión que se abre y dice, no, pues pensamos que esto se olvidó o esto lo dijeron, lo redactaron de una manera diferente. Entonces, para la junta siguiente se lee el acta y se dice, fue corregida al final. El acta fue leída por la hermana o el hermano secretario o secretaria y fue aprobada con 2 objeciones o con una objeción o sin ninguna objeción. Se puede incluso mencionar las objeciones, no es necesidad, pero se pueden mencionar las objeciones, pero nunca se debe enmendar el acta. Entonces, después de leer el acta, que el acta fue aprobada, idealmente sin objeciones o con algunas objeciones, que no son correcciones, Porque es fiel a lo que se dijo a lo que se dijo. De pronto, nosotros somos seres humanos y fallamos. Y las personas no tienen una grabadora aquí en su cabeza. Y ellos van tomando notas, sobre todo el secretario o secretaria van tomando notas de todo lo que está pasando y a lo mejor se les escapa un dato. No, pero perdonen, qué profesionalismo el que usted me ha estado. Yo me estoy remontando a mis años universitarios en la cual era miembro del Senado Académico de la universidad, donde tenía el rector, la secretaria, y todo es así. Era un acta, el acta que se leía de la reunión mensual, en este caso es semanal. Pero qué importante es eso para que, mire lo que usted dice, la persona que no pudo ir a la reunión de la semana anterior, ya con leer el acta ya sabe, ya se sitúa. Exacto. Se sitúa, Wow. Se ubica exactamente y tiene una radiografía exacta de lo que pasó en su reunión. Entonces no se desconecta, no se desvincula y no pierde la secuencia y el hilo de lo que está sucediendo. Y esto incluso, así como yo lo leí, está descrito en el capítulo 18. El numeral 7, que es el orden de la Junta del Presidium. El Presidium es el grupo de la Legión de María. ¿Y esa se encuentra dentro de la diócesis? ¿Hay un presidio o hay varios presidios? Bueno, dentro de la diócesis hay varios grupos en las diferentes parroquias. Cada uno de estos grupos se llama Presidium y la reunión de varios de ellos presidia cuando sea el plural. Ahora, ¿por qué esto? Porque la Legión de María tomó desde sus inicios la terminología de la Legión Romana, la estructura de la Legión Romana. Y por eso nosotros escuchamos términos en latín. Términos en latín como presidium, que se refiere al grupo como tal, presidia, que son varios, la regia, que es ya la reunión de varios presidia, el comitium, que ya es un nivel superior, donde pueden estar afiliados presidia y regia. Y está también por encima del comitium, está
la regia. Y la regia puede estar afiliada al Senatus, que abarca una parte más grande, o puede estar afiliada directamente al Concilium Legionis, que está en Dublín, Irlanda. Hablando de la diócesis de Arlington, particularmente, el Consejo Superior de la diócesis de Arlington se llama la Regia de Arlington y tiene un nombre de una advocación de la Virgen María, que es Reina de la Paz. Entonces, la diócesis de Arlington tiene la regia, y esta regia abarca un territorio que viene, mire, Maryland, Washington, D.C., Virginia, West Virginia y North Carolina. Wow, que está aquí. Aquí, la regia solamente. La regia. El Comitium Hispano de Prince William, Okay. que tiene también, el Comitium Hispano de Prince William tiene un nombre de la advocación, de una de las advocaciones de la Virgen María, que es Reina de todos los santos. Mire, okay. Se llama el Comitium Hispano. El Comitium Hispano no tiene ni siquiera un año, tiene Wow. 6 meses, 7 meses más o menos. Y el Comitium Hispano nace porque la curia hispana de Fairfax había crecido mucho, y también existe otra curia hispana de Potomac, que está un poquito cerca de Washington, que abarca los grupos, los presidios que están en Arlington, en Springfield, en West Springfield, en algunos que están aquí en Woolbridge, y los que están en Alexandria, ¿verdad? Entonces, para acá, desde Fairfax para acá, entonces estaba, o está la curia hispana de Fairfax. Al nacer el Comitium, que sale de la división de la curia hispana de Fairfax, entonces este Comitium tiene un nivel superior, entonces cubre o vigila o supervisa o está bajo su amparo, o bajo su supervisión. Las dos curias, estaba la curia hispana de Fairfax, que quedó, la curia de Potomac, más otros presidios que están. Por ejemplo, están los de Manassas, están los de Warrenton, están los de Culpeper, están incluso hasta Winchester. Y ahora incluso la regia, que es el nivel superior nuestro, nos ha encargado que afiliemos a unos presidios que están en la diócesis de Richmond, que tienen algunas dificultades con la barrera del idioma. Entonces, la regia de Arlington está afiliada directamente al Concilium Legionis. Y el Concilium Legionis es el máximo nivel o la máxima autoridad, y rige a toda la Legión de María en todo el mundo, en más de 130 países y cualquier cantidad de idiomas. Cualquier cantidad de idiomas. Y hay países que tienen la mayor cantidad de legionarios. Y para mí fue una sorpresa cuando de pronto yo me enteré que Corea del Sur, no me diga, tiene la mayor población de legionarios. Sorpresa para mí también. Sorpresa, Wow. fue sorpresa para mí. Wow. Y hay otros como Brasil también, y en Argentina, en Colombia es muy fuerte la Legión de María. Y aquí en Manassas ha crecido en los últimos 4 años, de un solo presidium, ya hay 7 presidios, incluidos uno de juniors, que son de 12 a 18 años, Wow. y hay uno de adultos jóvenes, que son de 18 años en adelante. Y eso es perfecto porque los va acompañando, preparando desde la juventud. Desde la Wow, juventud, excelente. exactamente. Muchas gracias por este resumen, pues porque para algunas personas que estén viendo este programa y escuchando y que no sean de la Legión de María, bueno, yo creo que una de las cosas importantes es conocerle para ver si el carisma de la persona que nos está viendo o escuchando, bueno, Sí, así que se comunican inmediatamente con el diácono. Entonces, las ordenanzas fijas, yo no decía son 4. Yo arbitrariamente me he atrevido a llamar las ordenanzas fijas el compendio del ser legionario. Okay. Yo lo hice arbitrariamente, lógicamente no está escrito
en el manual, pero yo me he atrevido a llamarlo. Yo quiero de pronto, Isekmarí, ¿Cómo? antes de entrar, por ejemplo, a hablar de las ordenanzas fijas, hablar un poco de mi historia personal. Con mucho gusto. Porque es muy bueno que las personas conozcan la historia mía, ¿no? De dónde vengo, de dónde, y cómo llegué yo a la Legión de María. Yo nací en un hogar católico, muy poco practicante de lo que debe ser un católico, solamente católico por convicción o por tradición. Crecimos, lógicamente, como crece cualquier niño de provincia, en un país como Colombia, especialmente en la costa norte de Colombia, donde las personas somos muy folclóricas. De hecho, vestimos así de colorinches, como estoy yo, así. Vino perfectamente representado. Pero tiene el azul que predomina, el color de la Santísima Virgen María. Sí, exactamente, el color de la Santísima Virgen María. Exactamente, y el color rojo que debe estar por aquí, que es del Espíritu Santo. Amén, amén. Sí, y entonces, pues católico, de ir a misa cuando era niño, porque en una escuela pública, sin embargo, la profesora que teníamos de primaria, en la escuela elementaria, nos obligaba a ir a la misa los domingos por una sencilla razón. Porque el lunes la primera clase no era matemática, no era geografía, era religión. Eso no se ve ahora, diácono. No, eso no se ve ahora. Qué Y en esa clase de religión nosotros teníamos que hablar de la homilía que el sacerdote nos había dado el domingo en la misa, imagínese usted. Wow, qué testimonio. Y un niño de 7, 8 años en primaria. Lógicamente que cuando yo llego a la adolescencia y en mi primera juventud, ahora estoy en la segunda juventud. Exactamente. Cuando llegué a mi primera juventud yo me aparté un poco de la fe. Por todas estas cosas que suceden en la adolescencia, por todo este tipo de descubrimientos que uno está haciendo y esos cambios hormonales que los ponen a uno a volar y incluso a no saber qué está sucediendo con su vida. Y entonces yo comencé a leer libros como muy interesantes, que a usted le van a parecer que son sorpresas. Che Guevara. ¿Qué? Fidel Castro. Mire. Carlos Marx. Mire. Y cosas así. Y cuando llegué a la universidad, descubrí un libro que para mí fue la maravilla. De un autor, Charles Darwin. La historia de la evolución. Yep. Y entonces él cuenta que por allá en alguna ocasión, por casualidad, 2 átomos se encontraron y se estrellaron, y entonces hubo una explosión y se formó el mundo. Y que nosotros somos fruto de la evolución de los primates, y que entonces nosotros descendemos del mono, más o menos a grosso modo. Y entonces yo decía que sí, que tenía razón. Pero había algo que a mí me causaba cierta duda en mi mente, todavía virgen, por llamarlo de alguna manera. Y esa mente que cuando uno entra a la universidad está solamente absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo, claro, y absorbiendo. Y había algo que me preguntaba, pero bueno, ¿y cómo es que vamos a venir del modo si yo nunca he conocido a alguien que se parezca a un monito, a un miquito? Oh, excelente. Te sonó muy bien. Sí, y bueno, que yo sepa, yo no tengo rabo, yo no conozco a nadie que tenga rabo, y los monos tienen rabo. Y habían cosas que a mí como que no me cuadraban en mi mente y en mi raciocinio. Sin embargo, cuando yo ya estoy en la universidad, que conozco a una jovencita, yo tenía 21 años, ella tenía 19 cuando nos conocimos, y nos conocimos bailando.
Ay, ay, ay. Bueno, usted está diciendo folclórico, claro que sí, todo apunta. Claro, Claro. nos conocimos bailando en una fiesta de su universidad, no de la mía. Y luego comenzamos, después de un tiempo, comenzamos a hablar y a visitarla y nos hicimos novios, comenzamos una relación de noviazgo. Y luego nos casamos hace 36 años, cumplimos el 18 de julio, hace la semana pasada. El lunes pasado y yo le felicité y Sí. se me ha olvidado, realmente sí. 36 años de matrimonio. Pero cuando yo era novio de esta jovencita, yo esperaba con emoción la Semana Santa, porque en la Semana Santa no había clases en la universidad. Yo decía, bueno, voy a disfrutar la Semana Santa con mi novio. Y resulta que esta mujer, en vez de esperar que el novio fuera para pasar con ella, se iba a misiones de evangelización a la zona rural en los pueblos del departamento del Atlántico, y yo me quedaba aburrido la Semana Santa. Ay, ay, ay. Entonces yo decía, bueno, ni modo, me tocará irme para allá, para la casa de mi mamá, porque entonces viajaba 4 horas a casa de mi madre. Y ella pertenecía a un grupo que se llamaba Legión de María, y que ella ingresó en ese grupo a los 12 años. Wow, eso no lo sabía. Por lo tanto, si tenemos 36 años de casado, Wow. ella tiene ya 40 y puyas de años, 40 y tantos de años de ser legionaria. Wow. Y ella me invitaba a mí a la Legión de María. Y yo le decía que no. Eso sí lo sabía, ok. Y le decía que no por una sencilla razón. Y la razón que yo le daba era la siguiente y contundente, y me da pena decirlo. Pero es testimonio y Pero eso es ayuda, testimonio, claro. tengo que decirlo. Yo decía, yo no voy para la Legión de María, porque la Legión de María es un grupo de viejas, chismosas, desocupadas, que no tienen nada que hacer en su casa, y se van para la iglesia, y que a rezar el rosario y se van a hablar de las demás personas. Y ahora en el 2022 es un grupo de jóvenes también. Y ahora tenemos un grupo de jóvenes, exactamente. Pero sucedió algo. Bueno, yo venía con la intención, ¿verdad? De alguna manera, porque ya yo venía caminando en la iglesia y todas esas cosas. Y había unos sacerdotes que se me habían hecho amigos. De hecho, un sacerdote que creció conmigo y que lo conozco desde que éramos niños, el padre Enrique Iceda, del pueblo donde yo nací. Es un excelente sacerdote y un tremendo predicador. Y entonces nosotros a veces íbamos a la parroquia de él, que no era la parroquia que nos correspondía a nosotros. Bueno, porque era mi amigo, y mi esposa entonces me decía, no, con los niños pequeños también, no, para ella complacerme a mí, ¿verdad? Y de alguna forma para que yo también fuera a la misa. Yo estaba caminando en algunos grupos. Mire, yo estuve caminando con grupos de la Renovación Carismática Católica. Estuve caminando con pequeñas comunidades. Incluso estuve con grupos franciscanos de unas señoras de mi parroquia, las 3 Ave Marías, que tenían unos grupos de franciscanos, así, un grupo de señoras, y yo ocasionalmente también participaba con ellas. Pero de alguna manera, como sucedió con el libro de Charles Darwin, de la evolución, había algo que como que no cuadraba en mí. Y después yo entendí por qué, la razón. Sucedió que en ese año, estamos hablando de los 90 bajitos, los early 90 que dicen los americanos, a comienzos de los 90, llegó una imagen, réplica exacta, de Nuestra Señora de Fátima a Valledupar, Colombia. Y llegó exactamente a una parroquia en particular, la parroquia de la Inmaculada Concepción, una parroquia tradicional que fue construida por allá en la época de la colonia, una parroquia de por lo menos 200 años, en la cual el sacerdote era el amigo mío. Y mi esposa me invita a que vayamos a ver a la imagen de la Virgen, y yo le dije sí, y fui por 2 razones. Primero, porque si no iba a esa cantaleta no se la aguantaba nadie. Ay, ay, ay.
Y eso no es una cantaleta de un día, sino es una cantaleta de por lo menos 2 semanas, mínimo, Así somos. mínimo 2 semanas. Entonces yo, para evitarme ese problema en mi casa, acepté. Y la segunda, por curiosidad. Okay. Eso es una muy buena también. Una curiosidad que nació en mí. Curiosidad, vamos a ver qué pasa. Hubo un hecho que a mí me llamó poderosamente la atención, y es ver a señoras ancianas de más de 80 años, por lo menos 2, de rodillas, en el piso, rezando el Santo Rosario. Y a mí eso me llamó la atención. Y ¿cómo es que tienen que tener mucha fe para hacer eso? O pensaba, o de pronto son viejitas rezanderas que no hacen más sino que rezar el rosario. Pero me llamó la atención la imagen de la Virgen, reluciente, hermosa, y estaba bien adornada con unas luces espectaculares. No eran muy brillantes ni esas luces, pero eran algo especial que había. Un momento en el eso sí, una multitud de personas, o sea, muchas personas. Dice el sacerdote, vamos ahora a salir a hacer una procesión por la plaza. En todos los países nuestros de Sudamérica y de Centroamérica, todas las parroquias están construidas en una plaza. O frente a la parroquia construyen una plaza. Sí, pero siempre hay una plaza frente a la Y la alcaldía, o donde está el alcalde, el y gobernador. y la alcaldía y el consejo municipal, y ahí estaban. Y entonces, precisamente, en una esquina sale la procesión con la Virgen María. Y entonces iban rezando el rosario. Mi esposa me ha entregado a mí una camándula para que yo rece el rosario. Y yo lo iba rezando y lo rezaba de esta manera. Amén. Porque me daba pena que me vieran o me escucharan. Y por eso bajaba, miraba. Y entre otras cosas porque yo era, bueno, yo soy médico de profesión. ¿Cómo no? Yo era médico de urgencias. Y me conocían muchas personas. Y de alguna manera tenía algún reconocimiento dentro de la población, dentro de los colegas. Y entonces a mí me daba cierta pena que me vieran en esta circunstancia vergonzosa para mí. Porque entre otras cosas yo era el doctor Barros. Eso sí que quede claro, ¿no? Estatus. Resulta que va al primer bloque, el segundo bloque, el tercer bloque. Cuando llega al tercer bloque, exactamente en la esquina del Consejo Municipal, yo sentí entonces en mi ser, dentro de mí, una necesidad, un deseo de cargar la imagen de la Virgen. 4 personas la cargaban, 2 delante, 2 detrás. La persona que iba detrás, en la parte derecha, amigo mío de la infancia también. Y entonces, como todo estaba predestinado para que sucediera así, y entonces nos encontramos la mirada. Yo le había dicho a mi esposa, tengo ganas de cargar a la Virgen. Y ella lógicamente se puso muy contenta. Y en esos cruzo la mirada con mi amigo y le hablo en ese lenguaje universal, así, de señas. ¿Qué significa más o menos? ¿Podríamos tú y yo cambiar de lugar? ¿Verdad? A mí me gustaría. Y él lógicamente me contestó también con un lenguaje de señas y me hizo como que dice, pues para mí va a ser un gusto y un placer poder permitir que tú cargues a la imagen. Más o menos es el idioma, ¿verdad? El hecho fue que cambiamos de lugar, yo comencé a cargar a la Virgen, y en ese momento ya yo rezaba el rosario de la siguiente manera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y no me importaba que me vieran o que me escucharan, porque yo sentía en mí algo, había algo en mí que era como emoción, y de alguna manera como una satisfacción por haber logrado ese objetivo de querer cargar a la Virgen. Y entonces eso me llevó a mí a mis primeros años, a mi infancia, y comencé entonces a vivir como esa fe que yo tenía en la infancia.
Y al llegar al atrio de la iglesia, íbamos entrando la Virgen con una puerta muy grande, así grande como esas puertas de la colonia. Usted imagínese una puerta en arco de madera, gruesa, altísima, como de 3 metros. Y el sacerdote dice, no la entre. Denle la vuelta para que los caballeros de la Virgen le canten a la Virgen, porque ella se va a ir a estar en vela en la capilla de las hermanitas de los pobres. Entonces, cuando voltea, a mí me queda la imagen de la Virgen aquí frente a mí, escasamente a un par de metros. Y yo fijo la mirada en los ojos de la Virgen. Y le cuento que eso fue lo que cambió mi vida. Yo veo esa imagen, yo veo los ojos, el rostro de la Virgen hermosísimo, y yo veo los ojos de la Virgen y encuentro en ellos una mirada de ternura, de compasión, de amor, de perdón, pero sobre todo una mirada de madre. Y entonces, Iset Marie, yo me quebré. Y ese orgullo que yo tenía, ese estatus en el que yo estaba, a mí me pasó, bueno, son no son buenas las comparaciones. Y pobrecito de mí que quiera compararme, pero más o menos lo que pasó con Pablo. Que a Pablo el Señor lo tumba del caballo, pues a mí me tumbó del mi orgullo. Y yo me quebré y he comenzado a llorar, pero a llorar con coraje, como cuando un niño llora para que le den el biberón, el tetero, o porque la mamá se va o el papá se va, y llora con coraje. Pues así lloraba yo y mis lágrimas corrían por mi rostro. Y pero descubrí que ese llanto era un llanto de gozo y de alegría. Y entonces ahí yo descubrí algo. Dije, el Señor sabe y me conoce, me ama tanto que me está buscando. Y me ha llamado de diferentes maneras, y yo, por orgulloso, me he hecho el de oídos sordos. Y entonces Él me llamó a través de su Santísima Madre, que es mi madre, y a la madre no se le dice que no. Amén. Ahí entonces cambió mi vida. Ahí entonces yo decidí decirle a mi esposa, complacerla, y decirle, bueno, para complacerla a ella, lógicamente, yo no daba mi brazo a torcer. Mi amor, te voy a acompañar a la Legión de María. Entonces ahí fue, en la próxima junta yo fui, la acompañé, estuve con ella, y recuerdo mi primera junta, me senté allá en un rincón para que nadie me viera porque iba a quedar atrás, y para sorpresa mía todos los legionarios se sentaban alrededor de la pared y yo quedé en el medio, y entonces todas las miradas iban allá. El hecho fue que yo comencé a caminar en la Legión de María, y ahí descubrí entonces que caminando con María, yo entonces podía caminar hacia Jesús. Conociendo a María, entonces comencé a conocer a Jesús. Amando a María, comencé a amar a Jesús. Y en la Legión de María, después de muchos años, hace ya casi 30 años, bueno, hace menos, cuando nació mi vocación, o descubrí la vocación, a la cual el Señor me tenía predestinado desde mi nacimiento, o desde mi concepción en el vientre de mi madre, me tenía predestinado para esto, para que yo fuera un diácono permanente para servirle a su pueblo santo a través de este ministerio, que de pronto no era lo que yo hubiera querido, no fue lo que yo escogí, pero fue a lo que el Señor me llamó. Y yo estoy muy agradecido con el Señor, porque para mí, antes de ser un placer o ser un gusto, es un privilegio poder servirle al Señor a través de este bendito ministerio del diaconado permanente. Muchas gracias por su Entonces, más o menos es mi historia, ¿no? Para que los que nos ven y los que nos siguen puedan saber quién es este diácono. Claro que sí. Entonces, decíamos que las ordenanzas fijas
se leen en la primera junta de cada mes y las lee en voz alta el presidente después de terminada el acta de la junta anterior. Eso significa que mensualmente los están leyendo y lo están repitiendo para que no se olvide. Pero también hay una ocasión en que se leen. Es que cuando llega una visita que probablemente va a ser un legionario activo, que tiene la intención y la posibilidad real de ser un legionario, entonces se leen las ordenanzas fijas para que sepan. Y nos quedan más o menos unos 10 o 12 minutos, entonces vamos a hablar de las ordenanzas fijas como tal. 5 minutos. Bueno. El deber legionario exige de cada socio, primero, la asistencia puntual y regular a la junta semanal del presidium, donde se presentará en voz clara un informe suficiente sobre el trabajo realizado. Entonces, hay una condición para todo legionario activo, porque entre otras cosas la Legión de María tiene legionarios que no van a la junta, que están en sus casas, pero que ellos rezan por la Legión de María, que son los legionarios auxiliares. Son los legionarios auxiliares. Ellos tienen, el primer deber es ir a la junta semanal del presidium, a la reunión semanal del presidium, y allí tienen que presentar un informe en voz clara del trabajo que hicieron en la semana, y el trabajo que fue asignado, ¿cuándo? La junta anterior, la semana pasada, o la semana anterior. Primera ordenanza, ir a la junta, porque en la junta yo tengo que estar puntual y regular, significa que sí, es siempre, a no ser que exista una eventualidad de salud, de tiempo, de transporte, cualquier eventualidad, pero que no sea mi deseo no asistir, sino que no lo pueda hacer por circunstancias ajenas a mi voluntad. Y tengo que ir allí porque allí tengo que rendir un informe del trabajo que yo hice. Segunda, el rezo diario de la Catena Legionis. ¿Qué es la Catena Legionis? Al comienzo le hablábamos del lenguaje en latín que tiene la Legión de María, que lo tomó de la Legión Romana. Y la Catena Legionis es el rezo diario de la proclamación del Magnificat. Entonces, todos los días, los legionarios activos y auxiliares rezan la Catena Legionis. Y con esa Catena Legionis, ¿qué sucede? Es como si fuera una cadena de legionarios. Es una cadena de oración en la cual toda la Legión de María se une en oración. Los legionarios activos, los auxiliares, y toda la Legión de María se une con su comandante, la Virgen María. Es lo mismo que sucede con la liturgia de las horas. El Papa y todos nosotros nos reunimos y nos unimos en oración en la liturgia de las horas, que está no solamente para los presbíteros, diáconos religiosos consagrados, sino para todo el pueblo, para todos los laicos. Lo podemos hacer. De la misma manera, la Legión de María se une en oración a través de la Catena Legiones, que no es más sino que repetir las palabras que proclamó la Santísima Virgen María cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel. El Magnificat, que es la oración de la mayor espiritualidad que cualquier persona de esta raza humana haya proclamado alguna vez. La tercera, la ejecución de un trabajo legionario activo y sólido, hecho con espíritu de fe y en unión con María. Es importante esto, con espíritu de fe y en unión con María, en forma tal que en las personas por quienes trabaja y en sus propios compañeros, María vea y sirva de nuevo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un trabajo legionario activo y sólido, o sea, activo y con una solidez, porque el trabajo principal o el fin del trabajo del legionario es la evangelización. El legionario va y evangeliza. Y dice, con espíritu de fe y en unión con María. Y esa en unión con María, ¿sabe por qué? Porque la Legión de María no es bulliciosa
y hace un trabajo. Voy a plagiar otra frase de un sacerdote que de pronto usted también conoce, porque es de su país. Vamos a ver. El padre Ramón Báez. Oh, ¿cómo no, Ramón Báez? El padre Ramón Báez una vez dijo: la Legión de María trabaja como unas hormiguitas. Ajá, exacto. Unas hormiguitas Ujú. que trabajan arduo, duro, constante, pero que no se nota el trabajo. O sea, no se ve, Ujú. sino que va haciendo un trabajo. Y mire, hablamos antes de comenzar la transmisión que yo tuve bautizos ayer. Ujú. Yo bauticé 11 niños. Sí, ya Y de los 11 niños, 3 hermanitos fueron al bautizo producto de una visita de la Legión de María. ¡Qué maravilla! Y no solamente bautizos, matrimonios. Gente que regresa a la iglesia, gente que tiene 20 años que no se ha confesado. Ujú. Y después que estas mujeres, como yo las llamaba, que no tenían nada que hacer sino ir a chismosear, los visitan, van y se confiesan. Porque es el trabajo evangelizador que hace la Legión de María. Y por último, lo más importante, este espíritu de fe y en unión con María significa además que hay que mostrar el rostro de María, ¿no? Porque si yo como legionario voy a mostrar mi rostro, se perdió el tiempo y se perdió el trabajo. No se hizo absolutamente nada. Estamos haciendo, dicen en mi tierra, puro parapeto, estamos parapeteando ahí, no estamos haciendo absolutamente nada. Mostrando a María y el rostro divino de nuestro Señor Jesucristo. Y la cuarta y última, absoluto respeto por el carácter confidencial de muchos asuntos tratados en la Junta o conocidos en el ejercicio del trabajo legionario. En el argot de la Legión de María, en el medio de la Legión de María, no está escrito, pero se conoce como el secreto legionario. Significa esto que las personas a veces se abren. Usted la visita, usted es una legionaria, va a visitar al señor Pepe Briceño, por ejemplo, y le va a llevar la Virgen o la va a visitar porque está enfermo por algunas cosas. Entonces Pepe se abre con usted y le cuenta cosas de su vida. Pues esas cosas de su vida quedan entre él y usted. Y después usted, cuando va a hacer el informe, informa lo relevante del trabajo, no los pequeños detalles, lo relevante del trabajo. Bien. Y los que lo escuchan en su presidium tampoco salen a decir lo que escucharon, sino que todo queda allí. Hay un dicho que es muy popular en este país, ¿verdad? Lo que sucede en Las Vegas, Se queda. en Las Vegas se queda. Pues lo que sucede en la Legión de María, en la Legión de María se queda, y no lo conoce absolutamente nadie. Y se conoce esto como secreto legionario. Entonces, a grosso modo, nosotros hemos visto cómo los legionarios podemos alcanzar la santidad siendo el legionario perfecto a través de las ordenanzas fijas y conociendo lógicamente el manual y la estructura del manual, la estructura del legionario, la estructura de la Legión de María. Y como dijo nuestro fundador, Frank Duff, el legionario perfecto es quien conoce el sistema y lo obedece. ¿Y Frank es un siervo de Dios? Es un siervo de Dios y con el favor de Dios vamos a tener santo también. Y en vivo, este programa no termina aquí. Esperemos tener a la señora Nora Barros para que nos cuente su historia también, porque creo que es muy importante. O la versión de ella. Claro, claro que sí. Si Dios y la Biblia lo permite, bueno, para que todo quede en orden. Y Anis han sido testigos de este programa, el Legionario de María, siguiendo las ordenanzas fijas para alcanzar pues la perfección. Hemos estado aquí en esta noche con nuestro apreciadísimo el diácono Orlando Barros, y le pedimos que nos dé pues esa bendición final. Ok, con mucho gusto. El Señor esté con ustedes Y con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a al Dios. Y se han despedido de ustedes el diácono Orlando Barros. Detrás de cámara se encuentran Pepe Briceño y Maritza. Y esta es su servidora Iset María. Hasta la próxima, si Dios y la Virgen lo permiten. Bye bye. Que así sea.